Hola, bienvenidos. Somos Mesa de Tres, tiempos de reflexión. Hola Gonzalo, hola Diego. Hoy venimos con un tema bastante interesante, ¿no? La verdad que un tema, sí, como vos decís, interesante, así que los invitamos a aquellos que están viendo el programa que puedan mandar sus inquietudes. Y el tema de hoy es ocultismo. ¿Qué tema? El ocultismo. ¿Habla algo la Biblia del ocultismo, Gonzalo? La Biblia habla bastante del ocultismo y son prácticas que Dios prohíbe rotundamente. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea que Dios lo prohíbe rotundamente. Claro. Ahora, fíjense, bueno, acá tenemos algunas palabras que tal vez los que están del otro lado y aún nosotros mismos no las tenemos tan presentes. ¿Tenemos alguna otra versión? Sí, tengo otra versión, ¿sí? Acá. Y dice que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Qué interesante, qué interesante. Ahora, vamos a hablar un poco del contexto, porque tal vez vos estás del otro lado y decís qué es Deuteronomio, qué es lo que los chicos están hablando. Bueno, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deutero significa segundo, nomio, ley, escrito por Moisés, y es una recapitulación, ¿no?, de la ley que el Señor le da en el monte Sinaí. Ahora, el pueblo de Dios estaba saliendo de la esclavitud de Egipto, y en Egipto estas prácticas, todo lo que acaba de mencionar, prácticas paganas. Son prácticas paganas. Egipto, como muchas naciones más, como muchos imperios más del Antiguo Testamento, que los vemos en cada etapa del Antiguo Testamento, practicaban estas, para Dios, abominaciones, ¿no? Dice acá también horribles costumbres. Y cuando salen de Egipto, Dios le da la ley, es para que ellos vean su error también. Y para que de alguna manera ellos lo empiecen a encaminar, ¿no? Se empiezan a encaminar y empiecen a conocer la voluntad de Dios. Tal cual. Lo que pasa es que este tema es como que se va pegando. Es como que se van volviendo tendencias o modas. Y tal vez dice, me curo el mal de ojo. Voy a ir a la de la esquina que me cura el empacho, la culebrilla. O voy a ir a tirarme las cartas porque uno lo hizo, yo también lo hago. Y vemos que para Dios, bíblicamente, no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, que esto es abominación. A Dios le repugna. Le repugna. Aún cuando, me hace recordar cuando nosotros chicos, cuando no conocíamos a Dios y confiábamos en una cintita, o cuando tenían hipo y le ponían un hilito rojo en la cabeza, ¿quién no lo habrá visto? Y quizás muchas veces eso se ignora, ¿no? Y la ignorancia es por falta de conocimiento, y es lo que le pasa al pueblo de Dios, que por falta de conocimiento pereció. Así que bueno, en este programa vamos a tocar todos esos temas. No estamos apuntando a aquel que de repente lo hace sin querer, sino que también de alguna manera Dios nos quiere enseñar que hacemos prácticas de ocultismo sin querer por ignorancia, costumbres. Sí, por costumbres. La abuela lo hizo, bueno, y así, curar el empacho, el susto y muchas cosas más que directa e indirectamente también se relacionan, ¿no?, con lo malo. Claro, sí, porque vos fijate que, por ejemplo, ¿no?, uno muchas veces no se da cuenta, pero yo, por ejemplo, me acordaba cuando yo era chico y había un programa que se llamaba, ustedes quizás eran más grandes cuando yo veía este programa, Sabrina la bruja adolescente. Yo era chico y miraba ese programa, pero uno nunca se pone a pensar, ¿de dónde vienen esos poderes? ¿No? Claro. De la protagonista, digamos, claro, que tenía poderes. ¿De dónde vienen esos poderes? Nadie se pone a pensar. ¿Por qué? Porque la trama es graciosa, te va llevando y hace cosas graciosas, ¿no? O películas como Ghost.
te lleva a El fantasma del amor. claro, sí, la sombra del amor, ¿no? Ah, Que la sombra del amor. el marido se muere, ¿se acuerdan? Y ella a través de una medium Exacto. se contacta con él. Y son prácticas que lo leímos recién. No consultarás a los muertos. Pero como es tan triste, es tan lindo poder tratar de hablar con esa persona que se fue, ¿no? Pero Dios por algo lo prohíbe, pero ellos lo hacen ver tan lindo que a uno lo atrapa, y cuando uno no conoce lo que Dios dice, ahí es donde cae, Uno cae en el engaño. como dijo Diego, indirectamente. Tal cual, sí. Ahora, vamos a hablar en este programa, quiero que te quedes ahí pegado a tu teléfono, a tu dispositivo, de donde nos estés viendo, porque vamos a ver cómo llegó una práctica tan antigua que la Biblia la menciona y la amonesta, el Señor la amonesta, cómo llegó a la sutileza de nuestros hijos, por ejemplo, a un programa de televisión, a una canción, al reggaetón. Hoy vemos muchos reggaetoneros haciendo pactos en vivo, literalmente abriendo portales espirituales delante de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de las familias que están en casa. Así que déjanos tu comentario, es muy importante que nos dejes tus inquietudes. Si querés sacarte alguna duda con respecto al ocultismo, la queremos contestar y queremos trabajar en base a tus inquietudes y ponerlo en esta mesa, que es mesa de 3. Así que, bueno, la palabra ocultismo en el original significa aquello que está, obviamente, oculto, escondido, o aquello que está en secreto. Ahora, fíjense que todas las prácticas de ocultismo no se mencionan sus pasos a seguir, o sea, cómo se hacen delante de una cámara, ¿no? Todo es en secreto. O es sutil. Es útil. Yo me acuerdo cuando nosotros no éramos creyentes, mi mamá, curaba el empacho y el mal de ojo acá en todo el barrio. ¿De acuerdo? Antes mi mamá lo hacía hace muchos años atrás, cuando yo era chico. Y me acuerdo que un día yo era chico y andaba hurgando y vieron que cuando te curan eso, dicen algo en voz baja, pero no te lo dicen. Dicen una oración. Como una oración. Y dicen que eso se va pasando, se pasa a otra persona en una fecha especial. Creo que era en la fiesta, en Navidad, no me acuerdo. Sí. Tengo ese registro cuando era chico. Y me acuerdo que mi mamá tenía un día, andaba hurgando, era chico, 6, 7 años, y le encontré el papel. Claro, intenté leerlo y cuando mi mamá me vio, me lo sacó, aparte de que me retó, me dijo que yo no podía leerlo porque eso me podía traer una maldición. Fíjense, esta es una de las cosas, o sea, para los ocultistas, para aquellos que practican esto, ellos tienen pro para ellos y contras. Una de las contras es que vos puedas sacar a la luz aquello que está escondido. O sea, cómo se hacen las prácticas no se pueden decir. Como un truco de magia. Exacto. ¿No? Como un truco de magia. Ahora, porque, claro, sí, porque aún la hechicería te nubla la mente. tal cual. Y no te deja ver la realidad que te da Cristo. Tal cual. Que para ir a un adivino, o siempre, como decía Gonzalo, de que quieren de saber el futuro, y es más fácil, es más rápido, pagar unos mangos y que me diga, a ver, Sí, no tenés compromiso más que darle el dinero que te piden. y te pueden decir cualquier burrada. Sí, tal cual. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que en una época, ¿no?, en la que vivimos tan que se denomina escéptica, ¿no?, porque muchos quizás creen o no tienen tanto tiempo para estas cosas. Aún así van y, como decía Diego, lo más fácil, consultan al adivino, consultan al brujo, consultan al hechicero. Y eso es, digamos, la cara más cruda del ocultismo, ¿no? Como, digamos, ir directamente a la iglesia satánica, a la Umbanda, ¿no? Pero después está el que consulta el horóscopo. Claro. Ajá, El que consulta los... No, pero eso es magia blanca, es algo bueno. Algo bueno. ¿No? Y indirectamente, Satanás es como que él tiene un bar y tiene un menú para cada persona. Entonces vos me querés adorar directamente, listo, tengo un menú para vos. Vos no me querés adorar directamente, también tengo un menú para vos. Lo hago a través del horóscopo, ¿no? Y quizás alguno que está al otro lado
y puede pensar, ¿y qué tiene de malo el horóscopo? ¿No? ¿Qué tiene de malo leer el horóscopo? Ahora, la pregunta sería, ¿dónde está Dios detrás de todo eso? Sí, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿O dónde está Dios? Porque Claro. el horóscopo no solamente te va a decir tu futuro, sino que también, yo me acuerdo que decía, te dice tu carácter, ¿no? Porque los de Leo Claro. tienen un carácter y vos que, te lo apropiás, claro, y ¿no? no, yo soy de Leo porque yo soy así, porque soy de Leo. Claro, ese es el claro, carácter, exacto. ¿no? Y eso No son perdonadores porque son de Escorpio, De digamos, Escorpio, son claro. negativos, claro. Soy- Lo de soy- cáncer, claro, y así. ¿Scorpio, digo? No, Soy de Cristo, soy de Cristo hace, Ya hace tengo- varios Tengo el años. signo del Señor. Bien. Sí, pero es así. Sí, Sí. Y es lo más fácil, lo más rápido. Y de alguna manera también, indirectamente, adoran a Satanás. Y de alguna manera le están diciendo a Dios indirectamente, no quiero tu señorío en mi vida. Tal cual. Eso es lo que hace el ocultismo. Ahora, lo que leímos, el primer versículo dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto era una práctica que se hacía, ¿no? Quizás los que no saben, directamente daban a sus hijos en sacrificio, lo quemaban para sus dioses. Exacto. Era una práctica y no es algo que, vos, como decía Juan, de la antigüedad, sino que hoy se relaciona muchas de las desapariciones de los chicos con estas prácticas todavía, porque se hacen, como decía Juan, en lo secreto, en lo oculto, Exacto. algo que no se ve, pero que todavía hoy se practica. Hoy aún, Sí. perdón, sí, A ver si vamos los dos a lo me mismo. parece que me vamos a lo parece. mismo. Indirectamente hoy hay quizá una movilización con el tema de los chicos. Sí. Digamos, se meten con los más vulnerables, ¿no? Digamos, el tema de aborto. Hoy podemos relacionar de alguna manera del sacrificio de los chicos. El aborto también es matar a alguien. Tal Si cual. estamos defendiendo, digamos, lamentablemente esto es así, bíblicamente lo dice, si estamos defendiendo las vidas o queremos defender la mujer, de alguna manera también estamos errando porque mandamos a abortar a la gente. Tal cual. Y, Alguien paga Exacto. esa situación. Exacto. Fíjense que dos de los imperios más importantes de la historia, los egipcios y los romanos, hicieron una matanza abismal de niños. totalmente. En el tiempo de Moisés en su nacimiento El tiempo es y en el tiempo del nacimiento de Jesús. Ahora, ambas con principios políticos, o sea, con intereses políticos. Totalmente. Ahora, fíjense, quiero hablar un poco de la creencia, porque nosotros decimos, bueno, tirar las cartas es de ahora. No, esto tiene un contexto histórico, pero de muchísimos años atrás, y el pueblo de Dios viene combatiendo, o mejor dicho, renunciando a esta práctica desde muchísimos años. El ocultismo en bases filosóficas o en su creencia, ellos entienden de que hay seres superiores, divinidades, de las cuales si vos te practicás, vos haces algún tipo de ritual o cumplís algún tipo de principio, podés llegar a esas divinidades y esas divinidades te pueden ser útiles a vos en algún suceso, en algún momento de tu vida. Entonces, eso es el ocultismo, es ir a otro plano espiritual. Exacto. Es lo que ellos dicen y en un seminario de ocultismo te enseñarían eso, ¿no? Y en una introducción para todos les dirían eso, que es poder llegar a un nivel, a una divinidad y que esa divinidad pueda como de algún modo jugar a tu favor, ¿no? Exacto. Lo que vos van a tu necesidad y desesperación. Tal cual. Tal Siempre cual. es bueno. Digamos, no estamos peleando contra las personas que lo No, hacen, para nada. sino que estamos tratando de que aún el pueblo de Dios y aún las personas que están con esta controversia y dónde voy, si mi hijo tiene culebrilla o si tiene pata de cabra, me ha pasado situaciones que si oramos con fe en el nombre del Señor, eso se sana. Tal cual. ¿Sí? Tal ¿Por cual. qué? Y muchas veces puede decir, todo Dios, sí, pero vos le crees al chanta de la esquina. ¿Se entiende? De alguna manera. Y lo que hace estos rituales es, te engaño, te obligo y te ato. Tal cual. Es como que tres principios. ¿Por qué? Te engañan en lo que te dicen, te obligan a qué? A que vos vas a todos los meses. Tal Y cual. fíjate, porque si no, de alguna manera después esa divinidad se enoja con vos. Vos le tenés que dar, hacerte Ahí una está el tema. limpieza. te tengas siempre Ahí está claro, el que tema. estás atado ahí y ellos de alguna manera usan la manipulación.
Bueno, es que uno de los principios, estamos hablando de ocultismo, estamos hablando ahora de idolatría, porque el ocultismo es idolatría. La idolatría es poner algo o alguien en el lugar de Dios. ¿Sí? El Señor dijo allí en Éxodo que yo soy fuerte y celoso, ¿sí? Él quiere que lo adoremos a Él, pero no porque Dios tenga un complejo de inferioridad. Menos Dios. No, porque, no, adórenme a mí, no a nadie más. No, Él sabe que si no lo adoramos, la vamos a pasar mal. Tal cual, estamos en el horno literalmente. Así que, bueno, qué bueno que estés del otro lado. Te volvemos a repetir, déjanos tus comentarios. Si tenés alguna duda lo podés hacer ahora mismo. Podés dejarnos un comentario y créeme que vamos a tomar nota de todo lo que vos estés pensando y opinando del otro lado, y queremos de algún modo poder ser útiles a través de este programa. Ahora les decía que esta idea filosófica, ¿no?, de estas divinidades, tienen para ellos algunos pros, o sea que pueden tener algún tipo de ayuda, pero la contra es que vos no podés salir de ese círculo. Y no podés develar los secretos. ¿Por qué? Porque son ocultos. Claro. Son como pequeños grupos selectos que están, y si empezamos a ver la Biblia desde una perspectiva un poco como si fuera con una lupa, los vamos a encontrar en muchas situaciones y en varios rincones de la Biblia. Uno de ellos, la Torre de Babel, por ejemplo, un centro de adoración, quisieron intentar, humanos queriendo ser más que Dios. Desde ahí hasta el Nuevo Testamento, hasta la iglesia primitiva, vemos relatos continuos de cómo funciona la idolatría y en este caso el ocultismo. Tengo un versículo ahí en Deuteronomio 17, a ver si estamos acá, estoy ahí cerquita, un versículo atrás. Deuteronomio Levítico 20. ¿Alguno me lo puede buscar? Levítico 20, perdón. ¿Otro más? Levítico 20 y, ¿sabes qué? Gálatas 5, 17. Son dos versículos que quería mencionar. Levítico 20. ¿21? 21. A ver. ¿Qué dice el versículo 1? Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Muy bien, frenemos ahí. Si ustedes leen de todo el 20, del 1 al 27, como leíste recién, vamos a encontrar bastante. Porque Moisés, acá volvemos de nuevo, Levítico, Moisés empezó a dar directivas fuertes al pueblo. ¿Por qué? Porque la idolatría empezó a entrar adentro del mismo pueblo de Dios. Y lamentablemente nuestra desconfianza, nuestras emociones, nos llevan a experimentar esto, a volver atrás, volver a esclavitud. Y nosotros, el pueblo de Dios, vos que estás del otro lado, el Señor te llamó para que vos puedas ser libre. Y cuando uno es esclavo del ocultismo, está siendo esclavo del mismo infierno, del mismo Satanás. ¿Qué dice? Podríamos decir que, para repasar, de que hoy, dentro del grupo cristiano, ¿sí? No quiero decir iglesia, sino el grupo cristiano, están entrando estas cosas también. Sí, lamentablemente. Cristianos que se están doblando, aún, un ejemplo. Si lo que juegan a la lotería o lo que están jugando al numerito ahí. Claro, hay cristianos que juegan a la quinela. Sí, hay que decirlo así, ¿lo tiramos? Sí. O sea, es así, no es una cosa es, ¿no? Porque por ahí muchos de lo que están viendo pueden pensar, pero son tan extremistas. Una cosa es lo que Dios prohíbe, ¿no? Cuando uno lo hace una práctica habitual. Exacto. Ahora, por ahí quizás lo hiciste una vez y no sé, pasó y ya está, no lo hiciste, no se hizo una práctica en tu vida. Exacto. Un hábito. Pero está el que lo hace todos los días y que no puede salir de eso. Exacto. Ahí es donde hablamos nosotros de que Satanás sutilmente lo tiene enganchado. Porque otra vez, ¿no? La pregunta ¿de dónde vienen esas cosas? No nos ponemos a preguntar, porque nosotros podemos hablar y decir, revelar la cara cruda del ocultismo, lo que sería
el satanismo, porque vos fijate que Anton LaVey, que es el que hizo, ¿no? el que creó la iglesia satánica, él abiertamente lo dice, nosotros somos egoístas, somos egocéntricos, queremos todo para nosotros, todo lo que quizás Dios nos prohíbe a nosotros, alguna de nuestras prácticas, ellos lo toman como prácticas habituales. Ellos dicen, el hombre es así, el hombre es un avaro, el hombre es un egocéntrico. Exacto. Entonces ellos lo toman como sus mandamientos para ellos. Y esto estamos hablando, como dije recién, ¿no? Lo que sería la cara cruda, lo que sería el satanismo, el vudú, el consultar a los muertos, pero está lo que decíamos antes, lo que es la sutileza, como por medio de una película, ¿no? Se mete un fantasma o una persona de un muerto, que nosotros también lo hemos visto ministrando quizás, ¿no? No, porque yo hablo con mi abuelo, ¿no? Claro. Y nos ha pasado bastante. Y nos pasó de que íbamos, y no, pero no esto, y le tenemos que enseñar, ¿no? Que porque la Biblia habla claramente de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Esa es la pregunta que se tienen que hacer cuando van a consultar a esas cosas, ¿no? ¿Qué poderes están detrás de todo esto? Exacto. Y no es que Satanás viene con el tridente y te asusta, y no, porque viene sutilmente, no lo vas a para engañar. Y algo que quería remarcar, no es que de repente, saquemos a nuestros chicos frente a la televisión, no, miremos lo que está mirando, lo que decía Gonzalo. Sí. Por ahí hay una película de Disney que habla de una princesa y un sapo, y habla de un pacto, que le da todo, y si ella puede tener todo y felicidad, y después se le viene todo para abajo. Y eso está en una película de Disney. Tal cual, digamos, sí. No es que estamos diciendo rompan las teles, no, que tengamos cuidado y sí, oramos por nuestros hijos y los cubrimos con la sangre. Claro. Pero enseñemos, como decía Gonzalo, ¿no? Que seguramente se pone a los chicos y dice esto es así, así, así. Y eso es lo que hoy de alguna manera queremos interpretar con este programa. Que este programa me parece que va a tener el número 2 también, ¿eh? Sí, no creo que podamos meter todos los temas, porque verdaderamente, más allá de que podamos investigar, lo hemos vivido en nuestra propia carne, porque nosotros, los tres hemos pasado por esta situación. Claro. Sí, después vamos a contar algunas cosas, tal vez en otro programa, pero hemos salido de esta situación, hemos sido víctimas de esta situación, y no nos fue bien. Todo fue destrucción, dolor, angustia. El único que cambió nuestra vida fue el Señor Jesús. Y hoy queremos que tengas las bases bien claras de quién puede cambiar tu vida, nuestra vida, a lo largo de nuestra historia. Para aclarar, porque siempre está bueno aclarar, porque todo lo que está medio, digamos, ¿se puede jugar de repente, podemos jugar a la lotería? Sí, se puede. Lo que decía Gonzalo es, vamos a afirmar eso, que no se tiene que hacer una práctica y que no te quite el lugar a Dios. Claro, ni el lugar a Dios, ni tu dinero, ni tu tiempo, ni tu nada, claro. Porque está después aquel jugador compulsivo, y todo lo que es extremo a lo malo, y que parece bueno, también puede ser destructivo para nosotros. Ahora vos fíjate, yo nunca jugué, pero conozco gente que jugó, y ustedes quizás también, no sé si habrán jugado o no, pero seguramente conocen a personas que jugaron al juego de la copa. ¿No? El juego de la copa o la Ouija, que vino creo que después, no sé si estaba de antes. Algo más. Me parece que, pero es casi lo mismo, ¿no? Y otra vez, nadie se pregunta, porque le dicen, no, soy un espíritu bueno, soy un espíritu que de una persona que murió. De algún cercano, siempre viene el engaño por ahí. Claro, ¿entendés? Y entonces esas cosas, uno sin saber no se pregunta de dónde viene este espíritu. Porque otra vez nadie sabe, o quizás si no es cristiano, si esa persona no conoce a Dios, se va a creer, porque Satanás habla, ¿no?, cosas que son verdad de la persona para hacerte creer que realmente te está hablando la persona, ¿no? Pero uno no se pregunta, a ver, ¿de dónde viene este espíritu? ¿Qué lo que me está diciendo es verdad, pero es de Dios, no es de Dios?
Y esas son las preguntas que yo creo uno cuando va a esos lugares se tiene que hacer, porque para no caer en esa trampa. El tema es que los eslogans son tentadores. Totalmente. ¿Viste? Te dicen uniones de parejas, y ¿viste? Siempre amarres, que no es sano. Va a ser tuya para toda tu vida, ¿no? Juega también con la necesidad nuestra. Pero que ahora lo meten de una manera como, por ejemplo, vos ves en la pantalla, ¿no? Una propaganda y te meten algo de salud con algo de espiritualidad metido, ¿no? Y de esa manera vos decís, mirá, está bueno. Y no sé, venía a hacer yoga. Tal cual. ¿No? Venía a hacer yoga, poné tu mente en blanco. ¿No? Y ahí. Y no saben de la peligrosidad que claro. Quería decir a los que nos están viendo de que si alguna vez jugaron al juego de la copa, que pueden ser libres. En Cristo sos libre. Amén. Porque mayormente el juego de la copa he conocido mucha gente que le agarra temor, porque no termina bien. Siempre termina que la copa se da vuelta y que el espíritu queda ahí. Y son puertas que se abren. Pero en Cristo Jesús, Dios puede cerrar puertas si confiamos en Él. Claro, o sea, lo que venimos ya hablando de algunos programas atrás es que no es el espíritu de la persona que te está hablando, es claramente un demonio. ¿Sí? Satanás se disfraza como ángel de luz y es él el que está detrás de todo eso. Pero como dijimos antes, no para que, como dijo Diego, él no va a venir con un tridente porque seguramente te vas a asustar, pero de una manera sutil te va a hacer que lo adores, ¿no? Fíjense, en el inicio, en el principio, en Génesis, la serpiente no era la serpiente que conocemos ahora se arrastra porque el Señor fue la maldición sobre ella, pero era un ser que fue grato para hablar con las personas, con Adán y Eva, y ahí vemos la primera seducción con el pecado. Si ustedes quieren ser como Dios, y una de las prácticas principales del ocultismo es que vos tengas una conexión especial con estas divinidades, que te da poder. Ahí está el tema, ahí quería ir, que te da poder, porque hay una carencia. El ser humano nace con, Dios puso, ¿no?, una necesidad de adorar a Dios. O sea, Dios lo puso, fuimos creados para eso. El pecado nos desvirtuó, nos pervirtió, entonces nuestra adoración fue a lugares equivocados. Mejor dicho, la palabra religión, siempre lo enseño, significa religar, y es eso, el intento humano de religarse con Dios o a Dios. Y de ahí utilizan cualquier cosa, con una piedra, con esto, con aquello, y terminan llegando a seres espirituales que no son, o sea, eran de Dios, pero se alejaron, que pueden ser ángeles caídos, demonios. Y ahí vemos otro tema que lo vamos a estar hablando, ángeles o demonios, en muy poquito tiempo, porque eso nos va a demorar un poco más de tiempo. ¿Podemos hablar Gálatas 5:17? Lo tengo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué dice el 18? Mirá. Pero si soy guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Muy bien, ahora, fíjense, ¿cuáles son los deseos de nuestra carne? Nosotros queremos complacer nuestros deseos a como sea, ¿no? Y hay personas que son capaces de dar todo, y hablo de dinero, hablo de casas, hablo de bienes materiales, y hablo aún a nuestras propias familias. Yo he visto, hemos ministrado personas que han descuidado a sus hijos por estar dando vuelta en las calles o en los cementerios, y esto es muy triste. Saben que la historia del ocultismo, y esto para los que están del otro lado, para los que creían que el ocultismo es de ahora, del siglo XX, siglo XXI, ¿no? El ocultismo estuvo desde siempre, porque cuando la humanidad pecó empezó a desvirtuarse. Y, por ejemplo, una de las ideas filosóficas más conocidas son las de los griegos, en el tiempo de los griegos. Y muchos de los principios ideológicos de los que practican el ocultismo hoy vienen de ese tiempo, del tiempo de la filosofía griega, del tiempo del conocimiento, del saber, del pensar. Luego vemos el Imperio Romano tomando dominio
después con la Iglesia Católica, que persiguió a todos los brujos. Si recuerdan un poco esta historia, la cacería de brujas. Y siempre los que practican el ocultismo le dan con toda a la Iglesia Católica, asociándolo a Dios, claro, porque decían que la Iglesia Católica eran los únicos capaces de interpretar no solo la Biblia, sino de tener relación con Dios. Es un tema ese. Luego, en el momento de la Reforma, esto como que se ablanda, por la Reforma protestante, y Roma empieza a perder poder político y aún de iglesia, del clero, empezó a perder poder, y ahí nuevamente viene el surgimiento de todas estas prácticas ocultistas, que nunca cesaron, sino que se hicieron ahí en los secretos, fueron como gestándose, y luego cuando pudieron tener un poco más de entrada, se metieron con todo. En el siglo XVII, con toda, literalmente empezaron a avanzar y a tomar territorios en todos los lugares. Estamos hablando siglo XVII, periodo de las conquistas, periodo de América, de la expansión, periodo de las colonizaciones. Ahí empiezan a moverse todas estas prácticas. Una de ellas, la de África. Toda África tenía prácticas totalmente del ocultismo, y empezaron a llegar misiones portuguesas acá, por ejemplo. Nosotros hace unos años tuvimos la posibilidad de ir a predicar a Brasil, hicimos un viaje misionero y fuimos a orar a la meca del umbandismo en Brasil. Fuimos a orar al mercado en Porto Alegre, en el medio del mercado, un mercado enorme. En el medio dice que hay como una insignia en el piso, que ahí murieron cantidad de personas de África, y fue un sacrificio humano, y la gente, tal vez vos estás comprando, no sé, fuiste a comprar 1 kilo de carne, y viene una persona y mata una gallina ahí en medio del mercado, literalmente, y hace un trabajo, pero es normal para ellos. Una costumbre de tradición pagana. Tal cual, ahí, porque es la meca del ocultismo. Nos tocó haciendo evangelismo en una misma cuadra, una cuadra brasilera son como 4 o 5 cuadras de acá. Nos encontramos 3 o 4 templos umbanda y le predicamos el evangelio. Totalmente. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque vemos después una expansión, como una colonización del ocultismo, pero luego pasó algo muy curioso, que esa práctica ocultista, que era para algunos, que era como para grupos selectos, terminó siendo utilizado para generar algún tipo de espectáculo. Y ahí nace algo que todos nosotros conocemos, que es la magia. La Houdini, estos escapistas, ilusionistas de principios del siglo pasado, utilizaron el ocultismo y lo hicieron un show. Y ahí entró la sutileza. Ahí empezó como a entremeterse. De alguna manera atrapar y hacerte creer algo que... Claro, es que todas esas prácticas tienen, como decíamos antes, por ejemplo, el horóscopo. El horóscopo tiene el chanta, por así decirlo, que sabe hablar o escribir de una manera ambigua. Algo a la mañana. Ahí. Claro, algo que uno diga, ah, sí, esto es para mí. Claro. Pero está el otro que realmente está trabajando con un poder engañoso. Acá en 2 Tesalonicenses habla de que a estas personas que no quisieron creer en el Señor y quisieron creer en esas cosas, dice que Dios les envió un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Claro. O sea, como que los cegó. ¿Querés creer en eso? Listo, cree. Se te fue predicado el Evangelio, se te habló de Jesús, pero vos quisiste seguir creyendo en eso. Te envío un poder engañoso para que sigas creyendo en eso. Totalmente. Pero están los que realmente trabajan con esos poderes, porque Satanás dice que da sus poderes a los que son suyos. Exacto. Y trabajan con los poderes del diablo realmente. Entonces están esos y están el chanta que sabe cómo manipular, ¿no? Que vas a un lugar y, como decía Juan, te hace una ilusión, un juego, y por ahí te saca palabras, ¿no? Claro. Y sabe cómo sos, ¿viste? Y lo que lee en la mano. Sí, bueno, esas son prácticas que fueron originándose, son como ramificaciones de un principio original que es el ocultismo.
se empezó a ver, el ocultismo nosotros conocemos como algunas ramas, pero por ejemplo en países más orientales esto se vino gestando y no hubo ningún tipo de interrupción, porque de este lado del charco, podríamos decir, del lado occidental, fue interrumpido por el tema de, como dije antes, de la Iglesia Católica, de las persecuciones, de lo que fuera. Pero del otro lado, del lado oriental, esto fue interrumpido. Ahí tenemos prácticas como el budismo, hinduismo, un montón, el yoga, bueno, un montón. ¿Qué pasó? En el inicio del siglo XX se sumaron, se fusionaron las dos. O sea, las prácticas del lado occidental y las prácticas del lado oriental se fusionaron y dieron inicio a algo nuevo, que se llama así, la nueva era. Ahora vos fijate que nosotros todos venimos, como decía Juan, de ahí, ¿no? Del catolicismo, y venimos, ¿no? De esa herencia, vivimos en un país que es católico, sí, ¿no? Y por ahí tenemos personas del otro lado que son católicas, ¿no? Y que por ahí van, no sé, al gauchito hit, ¿no? Y esas son cosas que Dios también las prohíbe, ¿no? Porque son, está en uno de los 10 mandamientos, no adorarás imágenes. Entonces, el tema de adorar a Dios, como decía Juan, no es que Dios se siente menos porque adorás a otro, sino que la Biblia habla de que Dios es el único Dios verdadero. O sea, no existe otro Dios. Y es lo que veníamos hablando en programas anteriores. Cuando una persona muere, se va al cielo o al infierno. No queda en otro lugar. Entonces, ¿a quién estamos adorando? A la persona no, porque San Jorge en su tiempo fue San Jorge, después vino el gauchito. Claro. Es que en realidad, tal vez hoy estoy muy con el tema de la historia, pero a mí me apasiona mucho la historia. Lo que van cambiando son los nombres, claro, pero el pecado y la manipulación es la misma. Vemos la diosa Diana, vemos la diosa, claro, y llegamos, no sé, hoy a la Virgen María. Claro. Y vos decís, no, pero es la Virgen María. No, arrancó... La inmortal, digamos. Sí, por ahí, ¿viste? Van cambiando los nombres y en realidad, por ejemplo, en el tiempo de lo que decíamos, la cacería de brujas, podríamos decir, en el tiempo de la Inquisición, por ejemplo, muy criticado por los que están metidos en el ocultismo, en realidad ambos practicaban lo mismo. El tema que Roma se hacía en los únicos capaces de poder hacerlo, claro, porque había un trasfondo político en el medio. Como también en los babilónicos hacían lo mismo con Nabucodonosor, que tenía su equipo de astrólogos y sabios, claro, y también hacía lo mismo, y lo mismo pasó con los asirios, y lo mismo pasó con los romanos, y así fue pasando. Y la solución a todo esto, la solución a todas estas prácticas ocultistas, es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, lo que no es conmigo está en contra de mí, si no junta, desparrama. El Señor es luz y Él no puede estar en las tinieblas. Entonces se separa, las cosas de Dios se separan de las cosas de las tinieblas. El único que puede contrarrestar toda práctica, sea yoga, sea lo que sea, oriental, occidental, en Argentina, en Brasil, donde sea, es la presencia de Dios, es Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Hola, Dios te bendiga. Soy Juan de Mesa de Tres. Gracias por estar acompañándonos del otro lado. Hoy estamos con este tema, el ocultismo. Y te animamos a que nos puedas ayudar a expandir este mensaje a otros lugares. Podés compartir nuestro programa cuando quieras en tus redes sociales y ayúdanos a difundir este mensaje de Jesucristo a otras personas. Seguimos con el programa. Bien, lo que quisiera aclarar es lo que decía Gonzalo, es que el tema del gauchito y todo, no es que Mesa de Tres está acá para decir, bueno, ustedes son pecadores, no. Porque de alguna manera la gente busca a Dios, y busca de diferentes maneras. Los cristianos creemos en Cristo, y después están aquellos que creen en el gaucho. ¿Y el gaucho qué? A lo primero era el San Jorge y después era el gauchito Gil. Y detrás del gauchito Gil, ¿qué está? San la Muerte. Y bueno, de alguna manera hay un autor, ¿no? Principal a todo esto, que es el diablo. Nosotros estamos acá para desenmascarar al diablo, que no ama a la humanidad. Que si nosotros vemos en Génesis, él desde el principio quiere destruir a todos.
El vecino que cree en otra cosa no es nuestro enemigo. Al contrario, estamos acá para que de alguna manera empiecen a adorar al verdadero Dios. Ahora, ¿por qué no ir directamente a Dios? ¿No? ¿Por qué buscar un intermediario? Y lo que pasa más es que, fácil. ¿se acuerdan de la historia del gauchito? Que era un hombre, entre comillas, que era bueno, robaba, identificaba... El Robin Hood de... Exactamente, identificaba estos tiempos. Entonces la gente se identifica con eso. Pero no lo culpo, porque nosotros también hemos estado errados en eso. Lo que queremos aclarar es que amamos a la persona y queremos que vaya en el conocimiento de Dios, pero hay prácticas que vienen ya de nuestros antecesores. Tal cual. Y Dios tiene un propósito para vos. Si tal vez tenés otra, o tenías hasta hoy otra creencia, que puedas abrir tus ojos espirituales, ¿no? Gonza. Acá, ponele, también tenemos otro ejemplo. No deja de estar tan largo esto que... ¿escucharon de la parapsicología? Oh, sí. La parapsicología, hablamos de un tema que quizá ellos dicen, no, lo que la ciencia no puede explicar está en los parapsicólogos, ¿no? Y van al lugar, ¿no?, donde pasó el acontecimiento y ellos con su mente saben lo que pasó, ¿no? Y hoy hablábamos, Diego nos tenía la historia de los hijos de Seba, claro, ¿no? Y todo, las personas quieren saber el futuro, pero no quieren depender de Dios. Entonces es algo que al mismo tiempo contradictorio. Yo quiero saber lo que va a pasar, pero no busco los principios bíblicos. Por ejemplo, quiero, por dar un ejemplo, ¿no? Quiero hacer un negocio, ¿no? Por ejemplo, viene alguien y te dice, Juan, ¿sabes qué? Quiero hacer un negocio con vos. Y vos decís, bueno, vamos a buscar los principios bíblicos. ¿Qué hacemos? Oramos a Dios, le pedimos que Él nos guíe, que Él nos revele, que nos abra las puertas y tomamos una decisión. Sí. Ellos quieren lo fácil, ¿no? Que venga de arriba y que venga todo así. Sí. Pero es algo que, lo que decíamos antes, que Dios prohíbe. Entonces, no sé si tienen algo más. Sí, nos vamos a reservar algunas cosas para la semana que viene, pero saben que yo en este tiempo cuando hablábamos, empezamos a charlar de este tema hace varios días del ocultismo, dije, Señor, le pedí al Señor algún relato que hable de esto, ¿no? Hable, si la Biblia mencionaba a algún personaje bíblico que tenía relación con el ocultismo. Y saben que uno de los personajes que los mismos del ocultismo utilizan son los Reyes Magos. Mirá. ¿Se acuerdan los Reyes Magos? Bueno, la Iglesia Católica le puso nombre y dijeron cuántos son. Sí. Son 3, ¿no? Para la Iglesia Católica. Pero en realidad la Biblia no menciona cuántos son. Dice Reyes Magos. Pero la gente dice, bueno, son personas que venían siguiendo una estrella. Entonces mucha gente lo asocia con la astrología, ¿no? Y la astrología es la creencia hacia los astros, ¿no? Claro. Y que a través de los astros... El estudio. Claro, no, es la creencia la de los creencia. astros. Es hacerle culto a los astros y que a través de eso se puede revelar algún acontecimiento del presente o del futuro. Pero en realidad los Reyes Magos no eran astrólogos, eran astrónomos. Porque la astronomía es lo que vos dijiste, es el estudio de los astros. Sería la NASA de hoy, por ejemplo, claro. O sea, en contextos mucho más antiguos, pero... Por eso lo llaman los sabios. Los sabios. Este término magos se utilizaba en Babilonia y hay un personaje bíblico, un profeta muy conocido que es Daniel, que también se lo llamaba mago o sabio y terminó siendo parte del grupo del principal de los sabios. Y eso está en Daniel capítulo 1 versículo 20. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, lo halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Fíjense, magos por un lado y astrólogos que habían en todo su reino. Fíjense, un hombre de Dios fue 10 veces mejor que aquellas personas que practicaban la astrología o eran hombres sabios pero no tenían al Dios verdadero
en el corazón. Por eso, si nosotros queremos saber, queremos tener un buen presente, un excelente presente y un excelente futuro, tenemos que encomendar nuestra vida en las manos del Señor. Son las mejores manos, y esas manos van a crear un futuro maravilloso para nuestra vida. ¿Digo algo más? No, los esperamos. Creo que tenemos mucho material para Yo la quería segunda decir parte. lo último. Dale, Gonza, dale. Bueno, primeramente hablarle a aquellas personas, ¿no?, que quizás están metidas directamente en el ocultismo, y queremos decirle que en Dios hay esperanza de salir. Dios tiene, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Las personas pueden ser libres de esto, de las ataduras del diablo directamente. Y hay una historia, ¿no?, que me llamó la atención, que está en Hechos 19, y dice que Hechos 19 desde el versículo 16, dice: el hombre en quien estaba un espíritu malo saltaba sobre ellos, y dice que esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. O sea, ellos lo que hicieron fue, es lo que nosotros queremos animar, ¿no?, aquellos que están metidos en estas cosas. Ellos trajeron todo y lo quemaron, y empezaron a creer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, nosotros los animamos a que si tienen, no sé, una tabla Ouija o esas cosas, esas prácticas, la puedan quemar, puedan renunciar a eso, arrepentirse y venir, como decía antes, a Cristo, que Él nos puede hacer libre. Conocerán la verdad y Jesús lo va a hacer libre. Totalmente, aún pareciera que ahí, poniendo en la balanza cuánto gastaron, con Cristo hay que algunas cosas perder nuestra vieja vida para ganar. Y dice que esto era mucha plata. Sí, era lo mucha que plata. quemaron el libro. Pero seguramente mucha gente debe estar atada pensando que de esto no se puede salir. Pero sí, ahí Recuerdo en una oportunidad hace varios años nos llamaron para hacer esto. Una persona que estaba totalmente atada en el ocultismo conoció a Jesús y sabía que todo lo que tenía en su casa estaba mal. Fuimos a la casa y tenía imágenes literalmente de esta altura, pero no una, dos, tenía cantidad. Recuerdo que tuvimos que agarrar bolsas de consorcio y esta persona renunció a toda idolatría, a toda hechicería y fue libre. Y hoy son una persona, son familia de Dios. Así que es el mejor consejo es Jesucristo. Sí, si vos estás necesitando ese milagro, necesitas paz, tranquilidad en tu vida, tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús. Así que bueno, nos despedimos. Que Dios te bendiga muchísimo. Somos Mesa de Tres, tiempo de reflexión. Seguimos la semana que viene con este tema. Nos vemos.